Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo más. En el vídeo de hoy empezamos con un tema nuevo. Es la parte de álgebra de matemáticas y en concreto el lenguaje algebraico. ¿Qué diferencia hay entre el lenguaje numérico, que es lo que hemos visto hasta ahora, y el lenguaje algebraico? Pues que en el lenguaje algebraico vamos a empezar a utilizar no solo números y signos, sino también letras. ¿Queréis saber cómo funciona este tipo de lenguaje? Pues quedaos conmigo y dentro vídeo. Muy bien chicos, pues entonces, como os he dicho, vamos a ver qué es esto del lenguaje algebraico que nunca hemos desarrollado hasta ahora. Porque en matemáticas lo que hemos hecho hasta ahora ha sido siempre hablar del lenguaje numérico. ¿Qué es el lenguaje numérico? El lenguaje numérico, como bien sabéis, lo que utilizamos son números y signos. Vamos a hacer algunos ejemplos de pasar del lenguaje oral o escrito, como de la parte de lengua, al lenguaje numérico, que es el que ya conocíamos, pero que no es el lenguaje algebraico, que es el que vamos a ver a partir de ahora. Por ejemplo, en lenguaje oral yo podría tener la suma de 3 más 2 es igual a 5. Esto es lenguaje escrito o lenguaje oral, si es hablado, ¿verdad? Entonces yo, mediante el lenguaje numérico, lo que hago es pasarlo a operaciones matemáticas que me van a servir para luego operar. Entonces, yo voy leyendo y digo, la suma, por lo tanto voy a tener una suma de algo, ¿vale? De 3 más 2, es decir, que los números que estoy sumando son 3 más 2, es igual a 5. Pues aquí esto sería lenguaje numérico, porque en el lenguaje numérico solo tengo números y signos. ¿De acuerdo? Bien, otro ejemplo para que quede claro es cuando multiplico 2 por 6 me da 12. Pues yo lo escribo aquí, cuando multiplico 2 por 6, me da 12. ¿Cómo se expresaría esto? Pues ya lo sabéis, ¿no? 2 por 6, que es lo que multiplico, ¿no? Cuando multiplico 2 por 6, me da es lo mismo a decir que es igual, ¿no? 12 es igual a 12. Esto, como os digo, es lenguaje numérico, que son solo números y signos. ¿Vale? Los signos pueden ser más, menos, por, entre o el igual, ¿no? O distinto o algo por el estilo. Bien. Pero el vídeo de hoy, realmente lo que estamos hablando es del lenguaje algebraico. ¿Y qué diferencia hay con el lenguaje algebraico? Pues lo voy a poner aquí, lenguaje algebraico es que es un lenguaje donde voy a tener, al igual que en el numérico, números, voy a tener también signos, esto también pasaba en el numérico, pero voy a tener también, y esto es lo nuevo, letras. ¿De acuerdo? ¿Cuándo voy a utilizar las letras? Cuando tenga algún contenido que no sé su valor. Vamos a ver con algún ejemplo cómo sería esto. Pues imaginaos que tengo en lenguaje oral o escrito, por ejemplo, la suma de dos números es igual a 7.
Pues fijaos lo que ocurre aquí. Yo antes tenía la suma de 2 y 3 es igual a 5. Yo sé que los dos números son 2 y 3. Pero aquí me dice que la suma de dos números es igual a 7. ¿Yo conozco cuáles son los números? Yo tengo dos números, un número primero y un número segundo. ¿Conozco cuáles son los números? No. Pues a todas las cosas que yo no conozca, las voy a nombrar con una letra. ¿Qué letra? La que yo quiera. Generalmente vamos a utilizar la X y la I, pero podría ser la A y la B, o la Z y la H, los que queráis, ¿vale? Entonces yo voy a decir que mi número 1 lo voy a llamar X. Y al número 2, que tampoco lo conozco, lo voy a llamar Y. Entonces ahora sí que puedo hacer lenguaje algebraico, expresar esto. ¿Cómo sería? La suma de dos números, X más Y, ¿veis? El número 1 que no sé cuánto vale y el número 2 que no sé cuánto vale, la suma de esos dos números es igual a 7. Pues esta sería una expresión algebraica. Aquí he utilizado el lenguaje algebraico para pasar una expresión oral a una expresión algebraica. Yo creo que lo mejor es que veamos tres ejemplitos para que quede claro y luego pongo unos ejercicios. Vamos allá. Por ejemplo, voy a borrar todo esto. Tenemos el doble de un número es 8. Otro ejemplo sería la mitad de un número más 3 es igual a 7. Y otro, el triple de un número. Simplemente eso, ¿vale? El triple de un número. Bien, pues, ¿cómo serían estos ejercicios? Pues mirad, el doble de un número es 8. ¿Qué es lo que no conozco? El número, ¿no? Pues yo aquí a un ladito voy a poner que el número, ¿cómo lo voy a llamar? X, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el doble de un número, pues ¿cómo digo yo el doble de algo? 2 veces ese algo, ¿no? 2 por ese algo. Pues sería 2 por X es igual a 8, ¿vale? Pues 2 por X igual a 8 sería esa expresión algebraica. Vamos a ver la mitad de un número más 3 es igual a 7. ¿Cómo hago la mitad de un número? Pues la mitad de un número cualquiera es ese número entre 2, ¿no? A un número lo voy a llamar X, entonces X entre 2, la mitad de un número más 3 es igual a 7. Esta sería otra expresión algebraica. Y por último, el triple de un número. Pues como a un número lo llamo X, el triple es 3 veces ese número, 3 por ese número. Pues la expresión algebraica sería simplemente 3X, esto es 3 veces X o 3 por X, ¿vale? 3 por X o 3X, que es lo mismo. Bien, pues espero que os haya quedado claro. Antes de ver unos ejercicios, lo que vamos a ver es algunas reglas que tenéis que tener en cuenta a la hora de utilizar el lenguaje algebraico. Las reglas son las siguientes. Mirad, por ejemplo, cuando yo tengo un número que multiplica a la X, como otras veces, no se tiene por qué poner el punto por entre medias. Por ejemplo, la primera regla tiene que ver con el punto para multiplicar. ¿Vale? Ese punto se puede quitar. Por ejemplo, lo que hemos visto es si yo digo el triple de un número más 5,
Pues eso sería 3 por x más 5, ¿vale? Pues acordaos, esto es el triple de un número más 5. Pues acordaos que al igual que pasaba en operaciones combinadas, el por se puede omitir. Esto es lo mismo que 3x más 5, ¿vale? 3 por x más 5, lo mismo que 3x más 5. Esa sería la primera regla. La segunda regla es que cualquier letra elevada a 1 es la misma letra. Esto es lógico, ¿no? Porque vosotros ya sabéis que, por ejemplo, 6 elevado a 1 es lo mismo que 6. No hace falta poner 6 elevado a 1. Pues con las letras ocurre lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, una expresión algebraica que es 3 por x elevado a 2 por y elevado a 1, ¿vale? El resultado de esto es lo mismo que decir 3x cuadrado y, ¿veis? He aplicado las dos normas, las dos reglas. La primera es que los pores los puedo quitar, estarían ahí omitidos entre medias, y que cuando tengo una letra elevada a 1, pues no tengo por qué poner aquí el 1, simplemente se queda la letra sin nada. ¿Vale? Bueno, pues estas serían las reglas básicas que tenéis que saber del lenguaje algebraico. Vamos a practicar algunos ejercicios y, como siempre, los intentáis resolver sin mirar el vídeo y luego continuáis reproduciendo el vídeo para ver si lo habéis tenido bien y poder corregirlos en el cuaderno. Vamos a ello. Bien, chicos, pues lo dicho, coged vuestro cuaderno, os ponéis este ejercicio copiando todos los enunciados y lo resolvéis. Paráis el vídeo, lo resolvéis y luego lo vamos a corregir. Os leo, por si no entendéis bien lo que pone, para que podáis copiarlo en el cuaderno. Dice: convertir las siguientes expresiones al lenguaje algebraico. La A dice un número más otro distinto, ¿vale? Son dos números distintos. El B, la mitad de un número más 6 es igual a 10. El C, un número más ese mismo número, ¿vale? Al cubo es igual a 20. Luego, un número menos 2 veces otro número. Y por último, un tercio de un número. Pues quiero que paséis todas estas expresiones escritas a lenguaje algebraico. Parad el vídeo y vamos a ello. Pues vamos a ver, sería un número más otro distinto. Aquí tengo dos números distintos. A uno lo voy a llamar x, al número 1, y al número 2 lo voy a llamar y. Pues como es un número más otro distinto, sería x más y. B. La mitad de un número más 6 es igual a 10. Aquí solo tengo un número que no conozco, ¿vale? Que lo voy a llamar x. Pues la mitad de un número, eso es x dividido entre 2. Más 6 es igual a 10. Esta sería la expresión algebraica. Un número más ese número al cubo es igual a 20. Como estamos trabajando siempre con el mismo número, también solo tengo un número que se va a llamar x. Voy despacito, mirad. Un número, pues un número es x, ¿no? Más ese número al cubo, es decir, más x elevado al cubo, ese mismo número al cubo, es igual a 20. Pues esto sería así, x más x al cubo igual a 20. Vamos con otro. Un número menos 2 veces otro número y ya está, simplemente eso. Pues a un número lo voy a llamar x y al otro número y. Entonces, un número x menos 2 veces otro número, 2y. ¿Vale? Esta sería la expresión algebraica de este. Y por último, un tercio de un número. Aquí solo tengo un número que lo voy a llamar x. Entonces, un tercio de un número sería un tercio
¿Y qué poníamos siempre que aparecía de algo? Como cuando hacíamos porcentajes, 20% de, era por, ¿verdad? Pues 1/3 por x. Esto realmente ya sabéis que es lo mismo que x dividido entre 3. También valdría, ¿vale? Puede ser 1/3 por x, el por lo podemos quitar, 1/3 de x o x tercios, que sería lo mismo. Pues nada chicos, espero que os haya quedado claro, que hayáis tenido bien el ejercicio, es cuestión de práctica y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós.